para cualquier punto que ustedes vayan a tener. Lo pueden ver el video, ¿verdad? O me pueden hacer la consulta a mí. Si se recuerdan, ¿cuál fue el último tema que estuvimos viendo el día de ayer? Vamos a ver. Estuvimos tratando sobre los filtros. El doble. Estuvimos tratando sobre los filtros, pero el último, ¿cuál fue? El de calcular, ¿verdad? Ah, calcular variables, sí. El Se de me quedó más. calcular variables, que es bueno, en resumen, solo lo vimos un pequeño ejemplo ahí, ¿verdad? Y en parte teórica, solo por introducirnos. Habíamos dicho que el día de hoy los íbamos a ver ya, ¿verdad? Un par de ejercicios, dos, tres, para que quede bien explicada esta herramienta de calcular variables. ¿Y qué es esto de calcular variables? Pues nosotros ya las trabajamos nosotros a veces en una base de datos. Y con la herramienta de calcular variables me permite hacer nuevos cálculos con las variables que ya están existentes en nuestra base de datos. Entonces ahí vamos a ver cómo, ya en la parte práctica, cómo se hace eso, ¿verdad? Aparte de ello, pues vamos a ver también otros dos temas correspondientes a la programación, que es el tema de recodificar datos, que es otra herramienta de SPSS, y también otra de los manejos de los datos perdidos. Si se recuerdan, hemos venido hablando de datos perdidos desde el inicio, pues vamos a ver cómo se tratan este tipo de datos, ¿verdad? Entonces aquí yo ya tengo abierto, perdón, les voy a compartir pantalla antes que todo. Vamos a ver, pantalla, ahí está. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo una base de datos, que es la base de datos que es una base de datos que importé desde Excel. Ya vimos en clases anteriores cómo podemos importar bases de datos, ¿verdad? Y en este caso es una de Excel que ya la habíamos visto con anterioridad. Ya sabemos, ¿verdad?, cuáles son las variables. En este caso hay 14, ¿verdad? 14 variables tenemos, en donde encontramos la fecha, el día, el año, la zona, edad, entre otras variables, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, aquí tenemos que observar que tenemos 14 variables. Y aquí nosotros vemos ya en la vista de los datos, por ejemplo, en la vista de los datos, nosotros vemos que aquí están contestadas hasta 100, ¿verdad? 100 personas fueron tomadas en cuenta en este estudio, que creo que le hemos trabajado esta misma base de datos. Si nosotros observamos aquí en esta base de datos, hay una variable que se llama talla, si la podemos observar, ¿verdad? Hay una variable también que se llama peso y también hay una variable que se llama ingreso, ¿verdad? Que ya están trabajadas en esta base de datos. Pero yo quisiera calcular nuevas variables con respecto a estas variables que yo ya tengo. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, vamos a ver, esta columna de aquí con respecto a la talla viene siendo la altura, ¿verdad? En este caso de estas personas encuestadas aquí. Todas estas tallas, ¿en qué medida están estas tallas? Vamos a ver. ¿En qué medida están estas tallas? Aquí como las vemos ahorita. Estas medidas están en centímetros, ¿verdad? 159 centímetros mide esta persona de altura. 130 centímetros, 172 centímetros, 156 centímetros, así, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al último dato. Pero a mí tal vez yo quisiera calcular una variable, entonces utilizaría la herramienta, ¿verdad?, de calcular variable sin modificar esta, ¿verdad?, sino creando una nueva variable y que me la lance ahora no en centímetros, sino en metros, ¿verdad? Entonces aquí, ¿dónde me iría yo? Pues a la quinta ventana de las herramientas, ¿verdad?, que encontramos acá arriba, que es la ventana de transformar. Ahí en la ventana de transformar nosotros vamos a encontrar la opción que dice calcular variable. Entonces vamos a seleccionar calcular variable
y ahí nos va a abrir a nosotros esta ventana, ¿verdad? Esta ventana siempre las encontramos cuando nosotros trabajamos con herramientas, ya sea frecuencia, ya sea filtros, cualquiera, ¿verdad? Nosotros vamos a abrir, siempre se nos abre esta ventana, porque aquí es donde nosotros vamos a decirle al programa qué es lo que queremos. Entonces aquí, si miran ustedes, esta opción aquí me dice, en la parte de la esquina, me dice variable objetivo. ¿Y qué es lo variable objetivo? Pues la variable nueva que se va a crear, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta altura está en centímetros, yo quiero la altura en metros. Entonces, puedo colocar el nombre de la variable como altura metro. Entonces, aquí es mi nuevo nombre en mi nueva variable, ¿verdad? Ya sabemos que las escribimos de manera resumida porque si no, no las agarra o no las reconoce el programa. Y aquí, en expresión numérica, es donde nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Este cálculo. En este caso vamos a trabajar con la opción de talla, que aquí la tenemos, ¿verdad? La variable talla. Le damos un doble clic y ya se nos agrega a nuestra ventana aquí en este espacio en blanco, ¿verdad? Entonces, para transformar, por ejemplo, de centímetros a metros, sería talla entre 100, ¿verdad? Entonces, el signo de entre aquí, por ejemplo, no es el tradicional que encontramos nosotros en calculadora, sino que es aquí para dividir vamos a encontrar nosotros esta pleca. Entonces vamos a seleccionar entre y vamos a colocar 100, ¿verdad? Entonces aquí lo que le estoy diciendo que me calcule las tallas entre 100 para que me las dé en un nuevo valor que va a ser las tallas ahora en metros. Una vez terminado esto, solo vamos a darle en aceptar y ya lo hemos creado, ¿verdad? Esto lo minimizamos y observemos. Vamos a ver si usted observa cuál es la última variable de esta base de datos, esta que está sombreada. ¿Qué variable es? Es 1.59. Pero el nombre de esta variable, ¿cómo se llama? Ah, Altura metro, ¿verdad? Que fue la... altura metro. Exacto. Esta variable, si usted mira, es nueva, es la que acabamos de crear nosotros. Esta variable la sacamos de esta otra variable que es talla en centímetros y ahora observemos nosotros esta variable que es la talla pero en metros, ¿verdad? Aquí nosotros podemos comparar perfectamente las dos columnas, esta columna y esta columna. Podemos agarrar el primer ejemplo que es, vamos a ver, por ejemplo, esta persona mide 159 centímetros. Como yo hice el cálculo en metros, ahora mire cuánto me mide esa persona. Me mide 1 metro con 59 centímetros. Esta persona mide, por ejemplo, hipotéticamente 130 centímetros y en metros me mide 1.30. Y así sucesivamente de centímetros a metros porque yo ya hice el cálculo, ¿verdad? Entonces me permite crear una nueva variable sin afectar mi variable original. Entonces aquí nosotros tenemos todos, en esta parte sombreada, como ustedes pueden observar, tenemos todas las medidas de las personas, pero ahora no en centímetros, sino en metros. Entonces aquí vimos uno con el tema de la altura. Vamos a ver otro, por ejemplo, con el tema, con esta variable de peso, ¿verdad? Podemos hacer un ejemplo con esta variable de... Antes de hacerla con esta de peso, vamos a repasar otra vez el ejemplo de el día de ayer, que si se recuerdan fue con la variable de ingreso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que esta persona gana 14.670 lempiras. Esta otra persona gana 11.644 lempiras. Y así irnos hasta el último dato, ¿verdad? Estos son la variable de ingresos, ¿verdad? Esto es lo que gana cada una de las personas. Entonces vamos a calcular esa variable, pero ahora, por ejemplo, en dólares. Entonces vamos a transformarla, vamos a irnos a la variable, a la ventana, ¿verdad? Y seleccionar calcular variable.
Esto lo borro porque ya no lo ocupo, ¿verdad? Porque es del trabajo anterior, de la variable anterior que acabamos de hacer el ejemplo. Y vamos a crear mi nueva variable que se va a llamar, vamos a colocarla como TLS, ¿verdad? O una abreviación de dólares. Vamos a ver, así. Y aquí vamos a trabajar, ¿verdad? Para hacer nuestro cálculo. Entonces voy a seleccionar mi variable de ingresos. Aquí está, un doble clic y se nos coloca en nuestro espacio en blanco, ¿verdad? Ingresos, en este caso, por ejemplo, vamos a ver. Aquí usted mira la variable ingresos, ¿verdad? Y miramos que todo esto está ¿en qué habíamos dicho que está toda esta variable? ¿En qué formato? Cen- Centímetros. No, en lempiras. Ah, Ahorita estamos perdón, se le en pide. lempiras, exacto. Esta persona gana 14,670, ¿verdad? Si este dato lo quisiéramos nosotros pasar a dólares, ¿cómo haríamos la multiplicación? Tendría que multiplicarlo por 25, que es el promedio. Sería entre 20, no sería multiplicación, sería división, Ah, porque entonces, queremos saber estos lempiras cuántos son en dólares, ¿verdad? ahí sí Entonces, sería dividirlo. entonces exacto, entonces lo dividiríamos entre 25, ¿verdad? Aproximado el valor del dólar. Porque si fuera diferente que estos fueran dólares, ahí sí se multiplicarían por 25 para saber cuánto serían lempiras, pero bueno. Aquí tenemos ingresos entre, colocamos, ¿verdad? La pleca 25 y le colocamos aceptar y ya tenemos realizado el ejercicio. Vamos a ver cómo se manifiesta. Miramos la última columna, ¿verdad? Cómo se van agregando a las bases de datos. Aquí ya tenemos nuestra nueva columna que se llama dólares y vemos cuánto gana cada una de las personas, pero ahora en dólares, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona gana $586, la otra persona gana $465 y así sucesivamente hicimos el cálculo, ¿verdad? Esta herramienta nos sirve para nosotros poder calcular cualquier tipo de variable que sea numérica, ¿verdad? Cuantitativa. Y ahora vamos a ver un tercero y último ejercicio para que nosotros tengamos otro ejemplo con esta misma herramienta, ¿verdad? Puede ser el peso, ¿verdad? El peso perfectamente lo podemos nosotros también hacer convertido, ¿verdad? Este peso es una variable peso, ¿verdad? Esta persona pesa 27 kilos, 51 kilos pesa la segunda persona, esta tercera persona pesa 71 kilos, la cuarta persona pesa 52 kilos y así sucesivamente hasta llegar hasta el último dato, ¿verdad? Pero a mí me interesa saber el peso de estas personas, pero no en kilos, sino en libras. Entonces ya hemos visto conversiones de dinero, de altura, ahora en peso. Entonces haciéndola acá, siempre el mismo procedimiento, transformar, iríamos a calcular variable, borramos esto, ¿verdad? Porque esto lo restablecemos para trabajar nuestra nueva variable, ¿verdad? En este caso sería, por ejemplo, libras. Lo vamos a abreviar LBS, ¿verdad? Para hacer énfasis en que la variable libras es la que vamos a crear, nuestra variable nueva. Entonces aquí vamos a seleccionar nuestra variable de peso. Como el peso lo tengo en kilos, yo lo quisiera pasar a libra. Entonces lo multiplicaríamos por, el signo de multiplicar es, ¿cuál de todos estos es el signo de multiplicar acá? ¿Qué vamos a utilizar? Es el asterisco. Exacto, vamos a utilizar el asterisco, ¿verdad? Peso por 2.2. ¿Por qué? Porque aquí lo que le estoy diciendo que me calcule es el peso, ¿verdad? De las personas que está en kilos por 2.2 para que me lo transforme a libras, ¿verdad?
Entonces, para ver cuánto de estas personas pesan en libra. Entonces, por 2.2 y vamos a darle a aceptar. Ya tenemos de nuevo, mire, nuestra tercera variable, ¿verdad? Calculada. Por ejemplo, esta persona pesa 77 kilos, pero en libras pesa 169 libras. Esta otra persona pesa 51 kilos, que vendrían siendo en libras 112 libras. Y como tercer ejemplo, por ejemplo, esta persona pesa 71 kilos y aquí venimos a encontrarla con 156 libras, ¿verdad? Entonces, con la herramienta calcular nos vamos a nosotros poder hacer la conversión o el cálculo de variables que nosotros ya tengamos trabajadas en el programa, ¿verdad? Aquí nosotros vimos 3 ejemplos y va a depender también de las variables que nosotros tengamos, ¿verdad? Que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Entonces aquí nosotros vimos 3 ejemplos. No sé si tiene alguna, hasta el momento, alguna consulta, observación, algún comentario con respecto a este tema de cálculo de las variables. No, por el Algo que se momento no. quiera. ¿Quedó todo claro con respecto a esta herramienta? Bueno, entonces vamos a pasar a la otra herramienta, ¿verdad? El día de hoy, que va a ser, podemos trabajar con cualquier base de datos, ¿verdad? El procedimiento siempre va a ser el mismo, ya sea esta base de datos o sea otra base de datos, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejercicios con esta base de datos y también vamos a pasarnos a otra para hacerlo en otra base de datos, siempre con la misma variable, perdón, con la misma herramienta. En este caso, nosotros ahora vamos a conocer sobre otra herramienta que se llama recodificar, ¿verdad? Recodificar en distintas variables o recodificar dentro de la misma variable. ¿Y qué es recodificar? Pues nosotros trabajamos con variables con diferentes variables dentro de nuestro programa, ¿verdad? Dentro de nuestra base de datos. En ese sentido, también nosotros podemos tomar prestado esos valores para hacer otros análisis sin modificar nuestra variable original, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver qué es eso de recodificar y que cualquier pregunta, consulta que vaya saliendo o duda se vaya resolviendo, ¿verdad? ¿Y dónde encontramos la variable, o la opción o la herramienta de recodificar? También la hallamos en la quinta ventana llamada transformar. Y aquí nosotros vamos a encontrar la herramienta que se llama recodificar en distintas variables. Esta es la que vamos a utilizar ahorita para que miramos cómo se utiliza esta herramienta, perdón. Entonces, antes de utilizarla, es importante siempre echar un vistazo a la base de datos que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Siempre usamos la misma para que tengamos familiaridad con el término, con las variables y todo eso, ¿verdad? Entonces, para que nos sea más fácil seguir el procedimiento. Por ejemplo, aquí ya conocemos nosotros muchas cosas. Por ejemplo, esta variable que ustedes miran aquí sombreada, ¿qué variable es? Esta que está en línea amarilla, ¿qué variable es? Vamos a ver. Variable zona. Sí, exacto, variable zona. Ahora, pero en este caso no puedo trabajar con esta porque está en la importé de Excel y si ustedes miran no tiene valores trabajados. Me voy a ir a la otra base de datos que ahí sí vamos a poder trabajarla bien. Vamos a ver, solo si me esperan un momento. Creo que es esta. Vamos a ver. Aquí la encontramos, ¿verdad? La variable zona. Y ya conocemos todo, ¿verdad?
El número 1, ya familiarizado, que es urbana, y número 2, rurales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a recodificar esta variable para que nosotros miremos cómo se que recodifica, ¿verdad? La variable zona urbana y zona rural. Ya tenemos claro eso. También hay que tener claro que aquí hay 14 variables. Ahora vamos a crear nosotros una, la número 15. Entonces vamos a irnos a transformar, recodificar en distintas variables, ¿verdad? Para no modificar la variable zona, que es la variable original. Entonces vamos a decirle recodificar en distintas variables. Y miren, lo mismo de siempre. Me abre mi ventana para yo poder trabajar, ¿verdad? Entonces, recodificar en distintas variables, habíamos dicho, pero antes de ello vamos a crear aquí la variable número 15. Para recodificar, por ejemplo, la variable zona, tengo yo que hacer una relación con respecto a eh, a la zona, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo hipotético para que nosotros veamos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar, por ejemplo, la abreviación departamento. Observen que ya se creó la variable, acabo de crear la variable departamento. En esta variable departamento voy a añadirle en valores que nosotros ya sabemos cómo asignar valores, ¿verdad? Una variable. La número 1, vamos a ver una etiqueta que tenga que ver con un departamento que sea urbano o un departamento que sea rural, ¿verdad? Para asociar esta variable con la otra y poder nosotros recodificar, ir viendo, ¿verdad? Paso por paso y llevar el seguimiento de cómo es este tema de recodificación. Una vez dicho esto, pues vamos a ver si me ayudan con un departamento que ustedes crean que es urbano o que es de una zona urbana. Un departamento de aquí de Honduras que podemos decir que es de zona urbana o puede ser municipio también, ¿verdad? No hay ningún problema. A ver, alguno. Por ejemplo, en este caso, el 1 podemos colocarlo a manera de ejemplo, ¿verdad? Vamos a colocar distrito central. Vamos a ver. Aquí solo para que nosotros asimilemos las dos variables, ¿verdad? Y lo añadimos. Y la segunda, podemos elegir nosotros un departamento, un municipio que creamos o que sea de características rurales. Vamos a ver cuál podemos añadir acá. El número 2, ¿cuál puede ser? Vamos a ver, vamos a ver. Que casi no conozco. Aquí el otro que me recuerdo, tal vez ¿cómo se llama? No hay Cigua- problema, diga, vamos a ver. Ciguatepeque sería otro. Y La Esperanza también. Bueno, podemos trabajar con uno de esos dos. Acordémonos que es hipotético, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces vamos a colocarlo y lo añadimos, ¿verdad? Y lo que hicimos a mi variable departamento le dije que 1 sea Distrito Central y 2 sea Ciguatepeque, ¿verdad? Lo tenemos y vamos a aceptarlo. Tengo mi variable número 15 creada. Ahora sí, nos vamos a ir a recodificar en distintas variables. Transformar, habíamos dicho, y recodificar en distintas variables. Clic derecho y mostrar nombres de variables para que me muestre la versión abreviada. Y en este caso habíamos dicho que vamos a trabajar con las zonas, ¿verdad? Esta variable zona tiene variables zona urbana y zona rural. Y aquí me dice, entonces le agrego aquí a la espacio en blanco.
Aquí ustedes pueden observar que ya se agregó. Ahora, si nosotros nos posicionamos en la parte derecha de esta pequeña ventana, vamos a ver una opción que nos dice nombre. En esta opción que nos dice nombre, vamos a colocar yo la variable con la que yo voy a vincular esta variable zona, ¿verdad? En este caso, el nombre sería mi variable nueva que yo acabo de crear, que es la última, que se llama departamento, ¿verdad? Entonces aquí creo departamento. Le doy cambiar y le doy aceptar. Entonces, si ustedes ahora observemos, ¿verdad? Este espacio en blanco se me vinculó la zona con mi variable departamento. Ahora vamos a ir a la opción que dice valores antiguos y valores nuevos. Vamos a dar clic ahí y vamos a abrir. Se nos va a abrir esta otra, una pequeña ventana donde nosotros vamos a trabajar la recodificación de variables. Entonces, por ejemplo, en la zona, vamos a ver si se acuerdan. En la zona, en la variable zona, ¿qué valor tenía el número 1? ¿Con qué valor estaba denominado el 1? Urbana, no me acuerdo. Sí, exacto, urbana. Entonces, por ejemplo, aquí el 1, si ustedes miran aquí, dice valor antiguo y valor nuevo. Entonces, aquí valor 1 en el valor antiguo, que sería la zona, aquí le estoy diciendo el 1 es urbana. Y ahora vamos a darle el nuevo valor, que es la variable que yo acabo de crear, ¿verdad? Departamento. Si se recuerdan, ¿verdad? En la variable que acabamos de crear, departamento, el 1 ¿con qué municipio lo teníamos? Con Distrito Central, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar 1. Aquí lo que le estoy diciendo que el 1 de mi variable zona se convierte en el 1 de mi variable departamento. Entonces lo vamos a añadir. Ahora en la zona vamos a agregar el número 2, que es el valor de la zona, que sería rural. Le vamos a pasar un valor nuevo, que va a ser el número 2 de mi variable nueva de departamento. Vamos a añadirla y vamos a darle continuar, aceptar. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver ahora la vista de los valores, perdón, la vista de los datos. Y observemos, podemos aquí observar, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver aquí, vamos a hacerlo un poco más grande la columna para que observemos mejor qué fue lo que pasó. Y lo vamos a centrar. Observemos la última variable que se creó, que acabamos de crear, la variable de departamento, ¿verdad? Y miremos que se asignaron diferentes valores a toda la base de datos, desde el primero hasta el último. Si ustedes observan uno por uno y vamos relacionando, ¿verdad? Y dándole sentido a todo, aquí se creó la nueva y se le asignó estas nuevas características a esta variable, que fueron las que nosotros elegimos, Ciguatepeque y Distrito Central. Porque esta persona, por ejemplo, tiene Ciguatepeque, porque es de una zona rural. Entonces nosotros vamos a verificar aquí. Observemos aquí qué zona tiene aquí. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí en esta parte sombría de la zona? Zona. Rural. Exacto. Y miremos acá en el departamento qué dice. Ciguatepeque, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué diríamos eso? Por la recodificación que acabamos de hacer, ¿verdad? Acordémonos que yo le dije que todos los que fueran rurales me los pusiera en Ciguatepeque y todos los que fueran urbanos me los pusiera en Distrito Central. Observemos, por ejemplo, la variable número 4 es de una zona urbana, ¿verdad? Por consiguiente, en el departamento me va a decir un ejemplo, ¿verdad? Hipotético, a manera de, de ejemplo, me va a decir el Distrito Central. Y así sucesivamente, todas las variables que nosotros tenemos aquí. Vamos a hacer un segundo ejemplo para que terminemos de reforzar, ¿verdad? Un tercero, unos 3 ejercicios, ¿verdad? ¿Para qué?
nos quede claro otra vez todo el procedimiento. Pero ahora me voy a pasar a otra base de datos, no a esta misma. Entonces me voy a ir a archivo, abrir datos, vamos a abrir datos. Voy a abrir un nuevo conjunto de datos. Vamos a ver. Aquí la tengo. Esta es una base de datos un poco más grande, ¿verdad? Hay 5,000. Ya le hemos trabajado. Hay 5,000. 5,000 encuestadas. ¿Qué les parece si trabajamos con esta variable que dice género? ¿Está bueno? Sí, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar ahora para recodificar nosotros variables? Ver en esta variable género cómo están los valores, ¿verdad? Quiero ver qué valores tiene. Tiene 0, dice hombre, y 1 dice mujer. Bueno, ya tengo claro eso, entonces me voy a venir a crear yo mi variable aquí. ¿Con qué otra variable puedo yo relacionar, por ejemplo, em, esta variable? Vamos a ver algo que identifique, por ejemplo, puede ser a un hombre o a una mujer, ¿verdad? Para recodificarla. Entonces, identificar, por ejemplo, cualquier característica, por ejemplo, puede ser física o puede ser, podemos elegir una característica física o de cualquier otro tipo para que nosotros podamos recodificarla, ¿verdad? En este ejemplo, ¿con cuál podemos nosotros asociar esa variable? Vamos a ver algún lo ejemplo. que veo sería bueno con estado civil. En este caso ya está creado el estado civil. Ah, Acordémonos que al momento, sí, no hay problema. Al momento acordémonos de recodificar variables, tenemos que crear nosotros una nueva altura, variable. altura, ¿Cuál dice? altura, ¿Cuál? altura. Vamos a ver. Bueno, podemos ahí acomodarla a la altura. Vamos a ver, entonces vamos a crear ALT, ¿verdad? Que ya nosotros ya vamos a saber, ya identificamos nosotros por qué las ponemos abreviadas, ¿verdad? Y nosotros ya conocemos que alt es altura. Entonces, valores, por ejemplo, aquí no le vamos a colocar, vamos a colocarle el 1. Por ejemplo, aquí la etiqueta, vamos a escribir en vez de una altura en valor numérico, va a ser en texto mejor, ¿verdad? A manera de ejemplo. Entonces, por ejemplo, para el alumno, vamos a decirle que son, por ejemplo, altos. No, perdón, aquí es 0. No, vamos a dejarlo en 1, está bien, no hay ningún problema. Vamos a decirle altos, lo añadimos y un número 2, vamos a decirle nosotros como, eh, vamos a modificar esta. Vamos a ver, aquí lo vamos a colocar, es estatura alta. Espérenme, vamos a ver. Vamos a ver. Pero vamos a cambiar esta estatura. Estatura alta, le vamos a dar cambiar. Entonces el 1 va a ser estatura alta. Y vamos a aceptar. Esperen, vamos a ver. Que aquí se me cerró. Y vamos a agregar una número 2 que va a ser estatura. Puede ser estatura baja. Entonces ya tengo estatura alta y estatura baja, ¿verdad? 1 es estatura alta. Y al 2 le dije yo que fuera estatura baja. Lo tengo a aceptar. Y vamos a irnos a recodificar. Aquí, ¿verdad? Recodificar siempre la misma herramienta en distintas variables. Restablecemos. Y ahora vamos a ver
¿Qué tengo que hacer yo ahorita en este paso? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Qué tengo yo que poner en esta parte, en este apartado en blanco acá? Para que nosotros conozcamos el procedimiento de recodificar. ¿Qué es lo que va aquí? Aquí lo que va es la variable que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y en este caso habíamos dicho que género. Entonces, género. ¿Por qué género? Porque habíamos dicho al inicio que vamos a trabajar con el género, con los valores hombre y mujer. Y vamos a crear una nueva variable que se va a llamar, no una nueva, aquí ya la creamos, ¿verdad? Que es la altura. Entonces vamos a escribir ALT y vamos a seleccionar en cambiar. Aquí lo que nos dice en este cuadro de diálogo es que si nosotros vamos a cambiar esa variable con la que nosotros ya tenemos creada, entonces vamos a darle en aceptar. Y aquí nosotros observamos la vinculación de mi variable género con mi variable de altura. Entonces aquí vamos ahora a valores antiguos y valores nuevos para donde empieza el proceso, ¿verdad?, de recodificación. Entonces en mi variable género, por ejemplo, el 0, ¿qué era el número 0 en mi variable género? Acordémonos que fue lo primero que revisamos cuando abrimos esta base. Hombre era la primera, ¿verdad? Sí, el 0 era hombre. Entonces aquí por eso es lo importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos por qué es lo que ponemos y por qué lo ponemos. No que lo coloquemos sin saber el por qué. Entonces aquí yo coloco 0 en mi valor antiguo porque aquí le estoy diciendo que el hombre, ¿verdad? Y en mi valor nuevo, si se acuerda, la variable que acabamos de crear de altura, el hombre lo vamos a relacionar con una estatura alta, ¿verdad? Y estatura alta en la variable que acabamos de crear era el valor número 1. Entonces, asimilemos eso, ¿verdad? ¿Por qué coloco 0 y por qué coloco el valor número 1? Una vez ahí, lo añadimos. Ahora trabajemos con el segundo dato. En este caso, el 1 en mi variable de género era la mujer. Entonces, por eso yo coloco aquí el número 1. Y en mi variable nueva, lo voy a colocar como número 2. Porque si recordamos en la variable de altura, habíamos denominado el valor 2 como una estatura más baja. Entonces lo añado y aquí ya tengo mi codificación. Si ustedes miran, ya van a entender que es 0, 1 y 1, 2. ¿Y qué significa cada una de esas cosas? Entonces aquí vamos a continuar y vamos a aceptar. Y ahora vamos a ver el conjunto de los datos, a ver qué les pasó. Cancelar y miremos acá. Vamos a hacer un poco más grande la columna. Observemos acá y vinculemos las dos variables que tenemos aquí. ¿Qué es la variable número 1? Por ejemplo, ¿cómo me la asocia? La variable 1, ¿qué es? ¿Qué género es? Según esta base de datos. Vamos a ver. El género mujer, Exacto, mujer. Y miremos la altura. Miremos lo que dice. estatura baja. Esta, estatura baja. Y acordémonos que yo solo hice ese procedimiento y se me aplica. Acordémonos cuántos encuestados hay aquí. Hay 5,000. Y a cada uno de todas esas 5,000 personas, hombres y mujeres, ya el programa me les asignó la categorización que yo le pedí. Si nosotros le damos a para abajo, para abajo, para abajo, miremos, todo está ya clasificado, ¿verdad? Porque yo así se lo dije al programa. Le dije, todas las mujeres, ¿verdad? A manera de ejemplo, tienen una estatura baja. Y miremos, por ejemplo, el caso de este hombre. Dice hombre y miremos, estatura alta. Aquí hay una mujer, el tercero, estatura baja, y el cuarto, hombre, estatura alta. Y así sucesivamente hasta terminar los 5,000 personas encuestadas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer con el de la recodificación. Eso nos permite, es diferente a nosotros calcular una variable, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores.
calcular variable me permite hacer un cálculo de un peso, de una talla, de lempiras a dólares, hacer como la conversión. Ya en el concepto de recodificar, yo tomo esos valores prestados de una variable existente y los tomo en una nueva variable, ¿verdad? Con unas nuevas categorías asignadas y relacionadas con esa variable antigua. Y es de muy importante porque nosotros a veces ya tenemos nuestra base de datos creada, pero podemos seguirla trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nosotros podemos trabajar una base de datos y decir, me interesa saber esta variable, pero con otro tipo de datos. Entonces nosotros podemos hacer recodificaciones. Entonces vimos dos ejemplos. Por el tema de tiempo, vamos a ver, nos vamos a quedar hasta acá con estos temas. Mañana vamos a ver un último ejemplo de recodificación de dos datos, que va a ser el tercer ejemplo, eh, para que terminemos de conocer, ¿verdad? Y terminemos de aclarar dudas, consultas con respecto a esta herramienta. Mañana, si ustedes saben, pues ya es jueves y mañana es el último día de esta tercera semana de nuestro curso. Y lo que corresponde a que sería el último día de clase con respecto a este curso. Entonces sí sería importante conectarse temprano y no faltar, ¿verdad? Porque ya mañana pueden hacer ustedes consultas, dudas, aclaraciones o cualquier aviso que se pueda dar. Entonces ya mañana culminaríamos con las últimas herramientas que nos faltarían y así terminaríamos todo este espacio que hemos venido empezando desde hace 2 semanas anteriores y está culminando con la tercera, ¿verdad? En ese sentido, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda con este tema de cálculo de variables y recodificación de variables que quieran hacer. ¿Algún comentario o algo? Por el momento no, tendría que volver a repasar el contenido por si tengo alguna duda después. Sí, exacto. Bueno, esto es como cualquier cosa, ¿verdad? Un poco de práctica para nosotros asimilar, esta herramienta está aquí y de practicar un poco los ejercicios y ahí es donde vienen las dudas, ¿verdad? Las consultas también. Eh, y ahí es donde pueden sentirse libres de preguntar, ¿verdad? O consultar. Entonces, si no hay más consulta, más duda, ahí les mando el video al grupo de Telegram y nos quedaremos hasta acá. Entonces, nos veríamos mañana sin falta, ¿verdad? Traten de no faltar. Y hasta aquí, ¿verdad? Feliz día, les dejo un feliz día, una feliz tarde. Hasta mañana. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Igual, igual. Feliz tarde.